Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Oz. En esta ocasión vamos a hablar de un juego que salió por Mecenazgo el año pasado, que es español y que es La Puerta de Istar, que es un juego de rol cuya clasificación es un poquito difícil, principalmente porque es un juego de un género que no abunda demasiado. A primera vista, si le echáis un pequeño vistazo así muy por encima, parece un juego de rol de espada y brujería al uso, pero no estaríais más equivocados. De hecho, realmente es un juego de rol de fantasía sumeria o babilónica, aunque eso tampoco es exacto porque es un universo de fantasía. Más bien es un juego de rol ambientado en lo que se llaman las primeras civilizaciones de la Tierra. Lo que pasa es que está ambientado en un universo fantástico, en el cual hay fantasía, hay toques de espada y brujería rollo Conan, hay algunos toques tuluideos, incluso podríamos decir que hay algunos toques que me recuerdan un poquito a Dark Sun, pero bueno, también es que Dark Sun también bebía mucho de las mismas raíces. La Puerta de Istar, lo que sería el trasfondo, es un poquito simple. De hecho, también es en parte por lo que me recuerda a Darsan. Hace unos 2000 años, Sargon el alquimista depuso a los dioses que dominaban el imperio de Akkad, que antiguamente se llamaba Sumer, y mató a uno de los dioses, se hizo con su sangre, y el resto de los dioses huyeron a una ciudad subterránea llamada Babilonia, protegida por la Puerta de Istar. Desde entonces, Sargon ha estado gobernando como una especie de emperador inmortal, con las ciudades-estado gobernadas por un rey brujo. Aquí podemos ver, creo que es uno de los reyes brujos, los Ensi, gobernada por unos reyes brujos, y en el cual la brujería, además, los nuevos dioses que vinieron a reemplazar a los antiguos son dioses ignotos, oscuros, procedentes de las estrellas, cosas como Sub-Nigurat o Cthulhu. Y bueno, ya podéis más o menos haceros una idea del tipo de ambientación. En este juego, además, no solamente llevamos humanos, sino también hay toda una serie de razas humanas, además de los que serían los humanos clásicos, que serían los Awilu, que serían unos humanos bastante pequeñitos y que se dedican a vivir una vida de placeres, siendo complacidos por sus esclavos. Estarían los esclavos, que estarían los Mushenku, que serían así como la raza humana más clásica, aunque aquí te lo diferencian, te lo crean como otro tipo de humano, creado directamente por la alquimia, por lo menos en un principio. Hay otras criaturas, vamos a ver si puedo enseñaroslas. Aquí tendríamos un Mushenku, vamos a quitar papelitos. Teníamos un Mushenku, esto de aquí que parece un minotauro, de hecho parece un minotauro y es que prácticamente es un minotauro. Esto sería un Wardu, que sería una especie de también de esclavo criado mediante la alquimia, pero estos ya son estériles y no pueden procrear. Son bastante valorados. Estos serían cimerios, porque ¿qué sería un juego de rol de fantasía sin cimerios? Que serían algo así como una especie de nación de antiguos esclavos que han entrado en una especie de pacto con ciertos espíritus totémicos. Los Uridimu, que serían una especie de hombres chacal que viven en las profundidades del desierto. Y tendríamos también como jugables a los Asur, que serían una especie de raza de mercaderes que viven en una de las pocas ciudades donde todavía tienen un Anunnaki, tienen uno de los antiguos dioses en su ciudad. Esto es 4 pinceladas del background, principalmente porque el background es prácticamente la totalidad del libro. Es un background muy bien explicado, o sea, bastante rico. Yo diría que es prácticamente uno de los juegos de rol con un background más rico que recuerdo, con perdón de la que largue quizá. Bueno, la verdad es que el material es ingente. ¿Cómo se juega esto? Este juego se juega con 3 los de 6. Se suma característica, que normalmente tenemos 6 características, si no recuerdo mal. A lo mejor me equivoco. Vamos a ver una ficha. Sí, tenemos 6 características y le podemos sumar profesiones en caso de que el máster considere que una profesión, por ejemplo, no sea útil. Por ejemplo, si intentemos escamotear algo, por ejemplo, podemos tirar destreza y, por ejemplo, utilizar una habilidad de ladrón, o si tenemos una habilidad de diplomático, podemos utilizarlo para hablar con la gente. Siempre aquí las habilidades simplemente son profesiones, con lo cual es competencia del máster decir si una profesión no son unos competentes en hacer determinadas acciones o no. Tiramos 3 dados de 6, sumamos característica, tomamos la habilidad si hace falta y vamos contra un número de dificultad. Hasta aquí no hay demasiado problema. Tenemos también lo que son los rasgos, que serían algo así como una especie de aspectos, pero sin ser aspectos de Fate,
sino que son simplemente rasgos de carácter, cosas como por ejemplo soy inocente, amable, nervioso, ese tipo de cosas, que los podemos utilizar en determinadas acciones para que nos potencien nuestras tiradas. Y potenciar nuestras tiradas significa que simplemente que en lugar de tirar 3 dados, tiramos 4 y escogemos los 3 mejores. O sea, no es potencia, pero tampoco es una pasada. También podemos utilizar estos rasgos negativamente, tirando 4 dados y cogiendo los 3 peores. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque principalmente utilizar nuestros rasgos de manera positiva nos gasta una serie de puntos, que empezamos con 3 puntos de carácter, y utilizarlo negativamente nos repone los puntos que hemos gastado, con lo cual es interesante de vez en cuando utilizar nuestras propias características en nuestro detrimento. También tenemos otras maneras de afectar a las tiradas siendo personaje. Uno sería la pasión, que es que utilizaríamos nuestra pasión que nos motiva para afectar a las tiradas. Eso simplemente significa que cuando tiramos 3 dados, esto lo podemos hacer también, esto normalmente lo hacemos antes de la tirada, tiramos 3 dados y si alguno de los dados tiene un 6, podemos repetir la tirada y sumar a lo anterior. En caso de que no hubiera salido ningún 6, simplemente ese punto no se gasta. Y luego estaría la determinación, que es en caso de que por pelotas quieres que algo te salga bien. Entonces gastas un punto de determinación, que normalmente empiezas con 3, y una vez que lo has gastado, puedes volver a repetir la tirada. Lo que pasa es que te puede salir más bajo. Normalmente no lo haces no lo haces por eso de una manera a lo tonto. Y bueno, esto sería prácticamente todo el sistema. También hay cosas acerca de las competiciones, lo típico que hay en la mayor parte de los juegos de rol. Una cosa que me gusta mucho es el tema de los combates, principalmente porque tiene diferencia entre lo que es un combate simplemente de que no tiene demasiada importancia, o sea, que simplemente es un combate temático, a los combates realmente importantes del juego. O sea, hay 2 sistemas de combate. Hay uno que es bastante sencillo, que es para escaramuzas con cierta cantidad de enemigos, y luego hay un combate un poquito más elaborado para cuando ya te enfrentas contra un villano. Aparte de esto, hay criaturas, hay unos monstruos muy temáticos, aunque haya dicho que haya cositas de la Dama de Tulu. Hay pinceladas, sobre todo las pinceladas, además muchas veces te las encuentras en el tema de la brujería. En este juego hay magia, evidentemente. Lo que pasa es que la magia está muy desaconsejada para los jugadores, porque es una magia también un poco rollo Conan, rollo Tulu. Es una magia que no es precisamente buena, que utilizarla siempre tiene un precio prohibitivo y que normalmente cuando ya lo utilizas es que estás bastante pasado al otro lado. Una cosa que está bastante bien, el juego también en la creación de personaje, es que pilla cosas de aquí y allá, sobre todo cosas de Fate y tal. Cosas como por ejemplo la creación de personaje, que es una creación de personaje comunal, porque se suele hacer entrelazando las historias personales de cada uno de los jugadores, cada uno de los personajes, con los personajes que tienes al lado. Lo cual hace que todo, cuando empiezas ya tengas una narrativa ya en marcha. También tiene algunas cositas bastante positivas, que normalmente suelo valorar mucho, cosas como por ejemplo que tiene una aventura de ejemplo, aunque las aventuras de ejemplo, la aventura de ejemplo que tiene, ya te dicen que es una especie de esqueleto en el cual lo tienes que personalizar para tu grupo de personajes. De hecho, una de las cosas más positivas que tiene este juego, y que muchas veces no me encuentro, que debería ser algo, algo de cajón y normalmente no se encuentra, es que este libro es una delicia de leer, pero una auténtica delicia. O sea, te lo lees, es completamente comprensible, te motiva para irlo leyendo, está repleto de anécdotas, incluso en mitad del propio texto, tiene resúmenes al final de cada capítulo para en caso de que haga tiempo que no te hayas leído el capítulo, no te lo tengas que leer entero, sino que te puedes leer el resumen y tienes un resumen rápido de cómo funciona, de cómo son las ambientaciones, de cómo es la ambientación incluso. Y bueno, la verdad es que recomiendo encarecidamente La Puerta de Istar. Si no lo tenéis, haceos con él, principalmente porque es un juego de rol que merece la pena estar en vuestra colección. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.